Hola a todos. En este video veremos el método de verificación o dimensionamiento de elementos estructurales conocido con el nombre método de las tensiones admisibles o método clásico. Este método de verificación o dimensionamiento solo es aplicable para materiales con comportamiento lineal y elástico. La secuencia de verificación o dimensionamiento es la siguiente. En primer lugar, se deben determinar, establecer las cargas o las solicitaciones que actúan en el elemento estructural. Para, en segundo lugar, calcular las tensiones de trabajo que se movilizan a nivel de la sección del elemento estructural. Finalmente, estas tensiones de trabajo se comparan con la resistencia al material, pero considerando un determinado factor de seguridad, es decir, se compara con una fracción de la resistencia del material conocida como tensión admisible, de ahí el nombre del método. La ecuación en que descansa este método es la siguiente. Tensión de trabajo debe ser siempre menor o igual que una tensión admisible. La tensión de trabajo corresponderá al tipo de esfuerzo que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, compresión axial, tracción axial, flexión simple, flexocompresión, corte. La tensión admisible corresponde a la resistencia del material frente a un determinado esfuerzo. Por ejemplo, la resistencia a corte, la resistencia a tracción, la resistencia a compresión, castigada por un determinado factor de seguridad. Esta ecuación también puede presentarse de la siguiente manera. Tensión de trabajo dividido por tensión admisible menor o igual que 1. Esto nos da una idea del porcentaje de utilización que estamos haciendo del material. Y lógicamente, desde el punto de vista de la optimización, este factor tiene que ser siempre lo más cercano a 1. Por definición entonces, veamos cómo vamos a determinar la tensión admisible. La tensión admisible va a ser la resistencia del material dividido por un determinado factor de seguridad. Nuevamente, ¿qué resistencia? Bueno, la resistencia del material según el tipo de esfuerzo que estamos analizando. El factor de seguridad, lógicamente, es un número que es mayor que 1. Factores de seguridad entre 1,5 y 2, 2,2 son muy usuales en la práctica. Comencemos con compresión y tracción axial, es decir, verificación o dimensionamiento de elementos estructurales bajo este tipo de solicitaciones. Lo primero que hay que mencionar, cuando uno habla de compresión o tracción axial, se debe entender que la carga está actuando perfectamente centrada en el elemento estructural, es decir, la carga está actuando en el centro de gravedad de la sección. No se movilizan momentos flectores en el elemento estructural. La fórmula que utilizaremos es la de método clásico, la fórmula universal, es decir, tensión de trabajo dividido por tensión admisible menor o igual que 1. Si esta ecuación verifica, el elemento estructural resiste adecuadamente las cargas, sean de compresión o tracción, con un adecuado margen de seguridad. En el caso de compresión o tracción axial, la tensión de trabajo se determina como la carga axial, P, dividido por el área. En general, esta carga axial tendrá unidades kilogramos fuerza o bien toneladas fuerza y el área unidades centímetro cuadrado. Fíjense bien, en este caso el área es B por H. Veamos ahora la tensión admisible. En este caso, si nosotros estamos verificando o dimensionando a tracción el elemento, lógicamente la tensión de trabajo debe compararse con la tensión admisible a tracción, que será la resistencia del material a tracción dividida por un determinado factor de seguridad asociado a este tipo de esfuerzo. Por el contrario, si la tensión de trabajo es de compresión, es decir, estamos analizando una fuerza que origina compresiones en el elemento, esta tensión de trabajo se debe comparar con la tensión admisible a compresión, es decir, la resistencia a compresión del material
dividido por un factor de seguridad asociado a este tipo de esfuerzos. Esa es la forma en que se verifica o dimensiona un elemento, ya sea a compresión axial o bien a tracción axial. Veamos ahora un caso particular que se puede presentar en elementos trabajando a compresión axial, que es el fenómeno de la inestabilidad. Un elemento podría fallar por inestabilidad o pandeo mucho antes que lo haga por agotamiento. De ahí la importancia de verificar esta condición. Para ello, utilizaremos la ecuación universal del método clásico o de las tensiones admisibles. Tensión de trabajo partido por tensión admisible menor o igual que 1. Si se cumple esta restricción, el elemento no fallará por inestabilidad. Fíjense bien, la tensión de trabajo se calcula de la misma forma que el caso anterior. La carga axial, que en este caso sí es solo de compresión, dividido por el área, que en este caso son las dimensiones de la sección, es decir, B por H. La diferencia aquí con el caso anterior es que ahora la tensión admisible no se calcula como la resistencia de agotamiento del material dividido por un determinado factor de seguridad, sino que ahora es la tensión crítica dividido por un factor de seguridad asociado al fenómeno de inestabilidad. La tensión crítica nos indica la carga crítica o límite que puede actuar en el elemento estructural sin que se produzca un fenómeno de inestabilidad. Antes de ver cómo se determina la tensión crítica, entendamos un poco el fenómeno que se presenta. Fíjense bien, en la práctica, en la realidad, nadie nos asegura que la carga va a actuar perfectamente centrada. Nadie nos asegura que la pieza esté perfectamente recta. Nadie nos asegura que el material no tenga determinadas imperfecciones. Por lo tanto, la carga P no necesariamente va a actuar perfectamente centrada, sino que existirá siempre un nivel de excentricidad. La carga P multiplicada por esa excentricidad dará origen a lo que se conoce como un momento flector de segundo orden. Es ese momento flector de segundo orden el que desencadenará el fenómeno de inestabilidad si la pieza no es capaz de absorberlo o resistirlo adecuadamente. Dicho esto, veamos ahora cómo se determina o calcula la tensión crítica. La tensión crítica se calcula con la fórmula de Euler y su valor es pi cuadrado por E. E corresponde al módulo de elasticidad del material con que está construido o ejecutado el elemento estructural, dividido por la esbeltez al cuadrado, esbeltez del elemento que nos encontramos analizando. Veamos cómo se calcula ahora entonces la esbeltez. Con esta fórmula, esbeltez igual a L, que es la altura o la longitud del elemento estructural, multiplicado por un factor K, que busca tener en cuenta el tipo de vínculo o de amarre del elemento estructural al resto de la estructura, dividido por el radio de giro de la sección. El radio de giro de la sección, como sabemos, se calcula como la raíz cuadrada de la inercia de la sección dividido por su área. Es importante recordar que si la sección rectangular no es cuadrada, la inercia en X será distinta a la inercia en Y. En ese caso, si nosotros estamos evaluando el riesgo de que se produzca un fenómeno de inestabilidad o pandeo, debemos situarnos en la situación más desfavorable, es decir, debemos considerar la inercia menor. Por lo tanto, cuando yo calculo el radio de giro debe ser el mínimo, ya sea al eje X o al eje Y según corresponda. Es decir, calculado con la inercia de menor valor. Eso nos permitirá determinar finalmente la esbeltez, el valor mayor de la esbeltez, y eso conducirá finalmente a una tensión crítica más baja, por lo tanto estaremos por el lado de la seguridad. Recordar entonces
que este es el radio de giro mínimo, sea que se produzca en X o en Y, radio de giro mínimo de la sección. Ahora bien, los factores K o coeficientes de luz efectiva se extraen de tablas como esta. Fíjense bien, valor teórico de K y valor que debe ser utilizado cuando uno hace una verificación o dimensionamiento de un elemento estructural. Estos son los valores teóricos, pero que en la práctica, como no es posible asegurar vínculos perfectos, desde el punto de vista práctico se asumen los valores que aparecen en esta segunda fila. Por ejemplo, una columna bien potrada, el factor K teórico es 0,5, pero el que debemos utilizar es 0,65. En un elemento empotrado libre en la parte superior, el coeficiente teórico es 2 y el coeficiente que debemos utilizar en la verificación o dimensionamiento es 2.1. Veamos ahora el caso de flexión simple, que corresponde a cuando un elemento estructural está solicitado a flexión, es decir, en alguna sección del elemento aparecen momentos flectores. Fíjense bien, en este ejemplo tenemos una viga simplemente apoyada, con carga uniformemente repartida igual a Q. La viga tiene una longitud L. La sección tiene dimensiones B por H. Lógicamente, el primer paso para verificar o dimensionar un elemento frente a este tipo de esfuerzo es identificar la sección crítica, es decir, dónde se produce el máximo momento flector y lógicamente obtener su valor. Por lo tanto, aquí es muy importante que los estudiantes sepan muy bien construir el diagrama de momento flector para los distintos tipos de viga, porque a partir de ese diagrama de momento flector se obtiene la sección donde se produce el esfuerzo de flexión crítico. Esfuerzo de flexión crítico que utilizaremos lógicamente para la verificación a flexión simple. Veamos ahora la ecuación que utilizaremos en la verificación y dimensionamiento cuando existe flexión. En este caso es la tensión de trabajo dividido por la tensión admisible menor o igual que 1. Si esta ecuación se cumple, el elemento estructural resiste adecuadamente los esfuerzos de flexión que se movilizan o desarrollan en él. Veamos ahora en flexión simple cómo se calcula la tensión de trabajo. Bueno, con esta fórmula, la tensión de trabajo es igual al momento flector crítico que se produce en el elemento estructural, que ya lo tenemos identificado a través de la construcción del diagrama de momento flector, por V, que es la distancia que existe entre el centro de gravedad de la sección al punto o fibra donde yo quiero calcular la tensión, todo eso dividido por la inercia respecto al centro de gravedad, inercia de la sección, que si la sección es rectangular como esta, será BH cubo dividido en 12. En secciones rectangulares o simétricas, como por ejemplo un perfil doble T, el valor de V, tanto para el borde comprimido como para el borde traccionado, será igual a la mitad de la altura de la viga, es decir, será H medios. En estos casos, fíjense bien, la tensión de trabajo en compresión resulta ser igual a la tensión de trabajo en tracción, lógicamente de signo contrario. En la parte de arriba comprime, es decir, de valor negativo, y en la parte de abajo tracciona, es decir, de valor positivo. Ahora bien, calculada la tensión de trabajo tanto del borde comprimido como del borde traccionado, tenemos que compararlo con la tensión admisible. Lógicamente, debemos comparar ambos, es decir, la tensión de trabajo del borde comprimido con la tensión admisible del borde comprimido y la tensión de trabajo del borde traccionado con la tensión admisible del borde traccionado. Recordemos, la tensión admisible a tracción corresponderá a la resistencia a tracción del material dividido por el factor de seguridad que aplique en este caso. Y la tensión admisible a compresión será la resistencia a compresión del material dividido por el factor de seguridad que aplique en este caso. De esta forma se verifica
los elementos estructurales solicitados a flexión simple. Veamos ahora la verificación a corte. Al igual que lo hicimos en flexión, vamos a tomar como ejemplo esta viga simplemente apoyada con carga uniformemente repartida de longitud L. Las dimensiones de la sección B por H. Es importante mencionar que es fundamental, en este caso también, al igual que en flexión simple, saber construir correctamente, en este caso, el diagrama de esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque la verificación a corte se realizará sobre la base del esfuerzo cortante crítico que se moviliza en esta viga. Y ese esfuerzo cortante crítico se establece o determina a partir de la construcción del diagrama de esfuerzo de corte. Identificada la sección e identificado el valor del cortante crítico, podemos recién pasar a realizar la verificación utilizando nuevamente la ecuación del método clásico. Veamos cómo se determina la tensión tangencial máxima o tensión tangencial de trabajo en elementos solicitados a esfuerzo de corte. Fíjense bien, en una sección cualquiera, la tensión tangencial máxima se calcula con la fórmula de Duradsky. La fórmula general es esta, es decir, válida para cualquier tipo de sección. Corresponde al cortante crítico o máximo, que ya hemos identificado en la viga a través de la construcción del diagrama de esfuerzos de corte, por el momento estático de la sección respecto del centro de gravedad, dividido por la inercia, también inercia referida al centro de gravedad, por B, que es el ancho de la viga. Esta tensión tangencial máxima o tensión de trabajo se produce a nivel del eje neutro, es decir, a nivel de la fibra neutra del elemento estructural. Allí la tensión tangencial es máxima y disminuye a medida que nos alejamos hacia las fibras superiores o fibras inferiores de la viga. Fíjense bien, ahora, esta ecuación particularizada, por ejemplo, a una sección rectangular, es decir, reemplazando el momento estático de una sección rectangular y la inercia de una sección rectangular, conduce finalmente a que la tensión tangencial máxima en un elemento estructural de este tipo con sección rectangular es 1.5 por el cortante máximo o crítico que se desarrolla en la viga dividido por las dimensiones de la sección, es decir, dividido por B por H. En el caso de secciones doble T, la tensión tangencial máxima es 1.17 por el cortante máximo, dividido por T, que es el ancho o espesor del alma del perfil, por H, que es la altura total de la sección. Sea sección rectangular o sea sección doble T, con esta fórmula se calcula la tensión de trabajo que finalmente se compara con la tensión admisible. La tensión admisible en este caso será la resistencia a corte del material dividido por el factor de seguridad asociado a este tipo de resistencia. Si esta ecuación verifica, si esta ecuación cumple, el elemento estructural resiste sin problemas los esfuerzos de corte que se movilizan o desarrollan en él. Finalmente veamos el caso de flexocompresión, que corresponde a cuando en el elemento estructural está actuando por una parte una carga axial, en este caso de compresión, perfectamente centrada, y simultáneamente un momento flector. En este caso se pueden presentar dos situaciones distintas. Analicemos cada una de ellas. Caso 1. Predomina el esfuerzo axial sobre el momento flector. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sección producto de estos dos esfuerzos solamente se movilizan compresiones, no aparecen tracciones. Hay un borde que está o resulta muy comprimido, que en este ejemplo es el borde de la derecha, y el borde de la izquierda, que si bien está comprimido, lógicamente lo está menos que el borde derecho.
Analicemos la ecuación para este primer caso, para el caso 1. En primer lugar, veamos la carga axial. La carga axial está perfectamente centrada y origina compresiones uniformes a nivel de la sección de valor P partido por A. Esta es la tensión de trabajo en compresión que se moviliza en la sección debido a la carga axial. Por otra parte, debemos considerar la compresión que se moviliza producto del momento flector. Compresión que se moviliza en el lado derecho de la sección, de acuerdo al ejemplo que estamos analizando. La tensión de trabajo crítica o máxima la calcularemos con la fórmula de Navier, es decir, el momento crítico, que es el momento que nosotros estamos considerando en análisis, por V. Fíjense bien, en este caso V es la distancia desde el centro de gravedad al borde más comprimido, porque estamos analizando la situación crítica del punto de vista de la compresión que se moviliza en la sección, dividido todo ese valor por la inercia respecto o referida al centro de gravedad de la sección, que en este caso es BH cubo dividido en 12. Fíjense bien, lo que hacemos ahora es superponer los dos esfuerzos, es decir, la tensión de trabajo en compresión que moviliza la carga axial, más la tensión de trabajo en compresión que moviliza el momento flector, la suma de ambos debe ser menor o igual que la tensión admisible a compresión. Solo en ese caso el elemento estructural verifica, es decir, resiste adecuadamente la acción simultánea de la carga P y del momento flector. Veamos ahora el caso 2, en que predomina el momento flector sobre el axial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de todas formas, el borde derecho se comprime fuertemente, pero el borde izquierdo, como predomina el momento flector, las tracciones que aquí se movilizan son mayores que la compresión que ejerce la carga axial. En ese caso, debemos evaluar tanto el borde de la izquierda, donde aparecen tracciones, como el borde de la derecha, donde aparecen compresiones. Para el caso del borde de la derecha, donde aparecen compresiones, se procede de la misma forma que el caso 1. Es decir, se calcula la tensión de trabajo producto de la carga axial, y a esa tensión de trabajo se le suma la tensión de trabajo en compresión que moviliza el momento flector. Es decir, en este caso, el valor de V que aplica en esta fórmula es la distancia desde el centro de gravedad al borde más comprimido. Porque, repito, estamos evaluando condiciones de compresión, estado tensional de compresión en elemento estructural. Lógicamente, la suma tiene que ser menor o igual que la tensión admisible a compresión. Veamos ahora el borde izquierdo, que es donde se movilizan tracciones. Para calcular la tensión de trabajo en tracción que se moviliza en este borde, se aplica la misma ecuación, pero se invierte. Acá colocamos la tensión de trabajo que moviliza el momento flector, y a ese valor le vamos a restar la tensión de trabajo que moviliza la carga axial. De esa manera obtendremos el valor de la tracción que se moviliza en el borde izquierdo. En este caso puntual, atención, el valor de V es la distancia del centro de gravedad al borde ahora más traccionado. Atención con eso, especialmente cuando el centro de gravedad no coincide con el centro geométrico de la sección. Al restar estos dos valores, lógicamente nos da la tensión de trabajo en tracción, la que debemos ahora comparar con la tensión admisible a tracción del material. Alternativamente, en el caso 1, podemos utilizar la expresión matemática siguiente. Esta expresión matemática resulta simplemente de pasar dividiendo el valor de la tensión admisible a compresión hacia el lado izquierdo de la inecuación. Esto es posible de realizar considerando que tanto la tensión de trabajo producto de la carga axial como la tensión de trabajo producto del momento flector, ambas tensiones de trabajo son de compresión. La ecuación resulta, por tanto, en
tensión de trabajo en compresión axial dividido por la tensión admisible en compresión axial más la tensión de trabajo que resulta producto del momento flector que está actuando en el elemento estructural dividido por la tensión admisible a compresión axial del material. La suma de ambos factores de utilización tiene que ser menor o igual que 1. Fíjense bien la ventaja que tiene esto. Nos permite conocer el factor de utilización por separado, es decir, qué porcentaje de la resistencia del material consume el esfuerzo axial y qué porcentaje de la resistencia del material consume el momento flector. Realizando una síntesis, hemos visto el método de verificación o dimensionamiento para los siguientes casos: compresión axial, tracción axial, flexión simple, corte y flexocompresión. Muchas gracias.